Hola, bienvenidos todos a Cristo Blog. Estamos aquí con el grupo Pequeño Rebaño, con los hermanos. Están algunos de ellos. Y hoy vamos a seguir con el estudio de el libro de Primera de Juan, la carta de Juan. Y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Juan. Y empezamos. Vemos que aquí nos habla del anticristo. En la parte pasada que estuvimos mirando el capítulo 2 también hablamos de lo que es el anticristo. Y vamos a terminar con esa parte, yéndonos directamente al capítulo 4. Antes de empezar, vamos a recordar esta idea, para los que no la hayan visto, sobre el estilo de cómo Juan se comunica, cómo Juan enseña. Bien, entonces, la forma como Juan enseña es utilizando muchas redundancias y haciendo mucho hincapié en el contraste de las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo cómo habla Juan. Habla primeramente con redundancias, diciendo algo como esto, por ejemplo. Tomar mucha agua ayuda a la buena salud. Y luego dice, la buena salud caracteriza al que toma mucha agua. Es decir, dice lo mismo en un sentido y luego lo dice lo mismo en otro sentido, pero con el mismo objetivo. Y luego Juan se caracteriza por crear contrastes, es decir frases que contrastan aquella, es decir, hablar en el sentido contrario, pero llevar la misma idea. Como vemos en este ejemplo, por ejemplo, dice, no tomar agua suficiente daña la salud. Y luego hace la redundancia en este mismo sentido y dice, hay mala salud en aquel que no toma mucha agua. Es decir, esta es la forma del estilo como habla Juan. Otro ejemplo. También a veces se le utiliza directamente el contraste. Dice una frase y la contrasta y luego redunda haciendo contraste de nuevo, pero en el sentido contrario, diciendo lo mismo. Por ejemplo, dice, el que come no tiene hambre. Y luego dice, el que tiene hambre es que no ha comido. Es decir, ahí hace un contraste. Entonces luego nos dice, el que no tiene hambre es porque ya comió. Y luego dice, el que no ha comido aún tiene hambre o tiene aún hambre. Esta es la forma como habla Juan y nosotros tenemos que entenderlo o nos conviene entenderlo para saber por qué Juan utiliza términos como este que estamos utilizando de el anticristo. Entonces vamos a comenzar a leer, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a comenzar del verso 1 al verso 3. A ver quién podría ayudarnos con la lectura. Darán clase. ¿Ok? ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Bien, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Bien. Entonces volvemos a lo mismo, a algo parecido a lo que vimos en la lección pasada, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a ver. ¿Qué estamos viendo aquí? Déjame ponerle. Wow. Yo me estoy enredando hoy con eso. Ok, ahora sí, ya está. ¿Qué estamos viendo aquí? Claro, el estilo de Juan, que dice la cosa de una manera, luego la dice de otra y hace el contraste. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Está haciendo un contraste entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Pero aquí también nos está introduciendo una idea. Aquí es donde Juan comienza a hablar de anticristo en singular. ¿A qué se refiere Juan con anticristo en singular? A un espíritu, a un espíritu. Y ese espíritu él lo está comparando con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es uno. Y el espíritu del anticristo, al que Juan se refiere, podemos entender que se refiere a uno, que es tal vez sería el espíritu que conocemos, Satanás, que sería el que se opone a Cristo. Y es el que hace que las personas, como vimos en el capítulo 2, se conviertan en anticristos.
Otra cosa que vemos aquí es la misma idea que Juan nos está diciendo, que el anticristo ya está presente. No es alguien que viene en el futuro como han oído, sino que es alguien que está en el presente. Así mismo vimos en el capítulo 2. Nos dice aquí, en el verso 3, al final, que ya está en el mundo. Es decir, el anticristo ya está en el mundo. Solo que aquí ya no se está refiriendo a las personas, es decir, a las personas que él se refería en el capítulo 2 eran personas que sí, de alguna manera negaban a Cristo o enseñaban otra doctrina y que salían, se separaban, porque mayormente porque querían judaizar. Ese era el conflicto que tenía mayormente. Y a esos que estaban de alguna manera negando a Cristo, es a lo que él le dice que son anticristo, que se han separado de la iglesia. Ahora él nos está hablando de que hay un espíritu que es el que nos lleva a esto. Entonces, nosotros tenemos en el mundo muchos movimientos ideológicos, religiosos y políticos que están influenciados directamente por este espíritu, el espíritu del anticristo, por el enemigo, por el contrario a Cristo, por Satanás. Por ejemplo, las ideologías que niegan a Cristo, las religiones que niegan a Cristo. Por poner un ejemplo, el judaísmo niega a Cristo, el judaísmo actual. También el Islam niega a Cristo. También, como algunos ya saben, en algún momento algunas ideologías políticas también negaron a Cristo. Y hay muchísimas otras religiones, ideologías políticas, el comunismo del siglo pasado, etcétera, que niegan a Cristo, que dicen que no hay Cristo. Y el ateísmo, que también es una forma, una ideología, una religión, que también niega a Cristo. Todas estas cosas vienen de qué? De un espíritu, del espíritu del anticristo. ¿Qué debemos de recordar? Que porque alguien esté influenciado del espíritu, de un espíritu del anticristo, o sea, un espíritu contrario a Cristo, que es todo lo que significa, no quiere decir que esa persona no pueda cambiar y venir a ser una persona del espíritu de Cristo, es decir, que sea movido por el espíritu de Cristo. Porque esto nosotros lo hemos visto, perdón, en nuestras vidas y lo hemos visto también en la vida de los discípulos de Jesús, los apóstoles, y de ellos el más remarcable, Pablo, que en algún momento fue anticristo, estuvo en contra de Cristo, negaba que Cristo fuera Dios, que había venido en carne. Todo lo que Juan dice sobre lo que un anticristo lo cumplía Saulo de Tarso, pero él cambió, es decir, que ser anticristo no quiere decir que una persona sea anticristo, no quiere decir que lo va a hacer por siempre. Y nosotros sabemos que para que todo sea restaurado, toda rodilla tiene que doblarse voluntariamente y todos tienen que llegar a reconocer a Cristo. Es decir, que todos aquellos que hoy son anticristos tienen que llegar un día a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque algún día van a saber quién es Él, quién es Cristo, cuál es su inmenso amor, cómo le ama y le va a reconocer y le va a querer, le va a amar y le va a seguir. Y Cristo no le va a echar fuera. Como dice él, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces vamos a seguir leyendo. Eh, por favor, vamos a leer acá entonces ahora, donde dice a partir del verso 4 al verso 6, nos va a hablar de lo que es el espíritu de error. Y aquí vamos a ver otro de los contrastes que nos hace Juan. Por favor, Florencia, si me ayuda a leer, por favor. Bien, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Es, amén, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Exacto, aquí volvemos a ver el contraste de Juan. Ahora nos está haciendo el contraste entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, el espíritu que nos lleva a la verdad y el espíritu que nos lleva al error. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Que su espíritu sería que nos llevaría a toda verdad. Él nos conducirá a toda verdad y nos hará saber de lo suyo, dice, porque te amará de lo suyo y nos lo hará saber. Es el espíritu de verdad, es el mismo consolador. Ese espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo. Y ese espíritu de error que nos lleva al engaño, que nos lleva a la confusión,
que nos lleva incluso a tener esa falsa imagen de Dios que nos puede hacer separarnos de Él, ese espíritu es el mismo, uno y el mismo, el enemigo, Satanás. Este es el contraste que está haciendo Juan. Entonces, él hace también el contraste entre las personas que están siendo llevadas por un espíritu y las que están siendo llevadas por el otro. Las que están siendo llevadas por el espíritu de error, esas personas oyen lo del mundo. Es decir, esas son personas que, por ejemplo, por ser llevadas por este espíritu, en el punto en el cual todos nosotros hemos estado en uno y en otro momento, todos hemos sido de alguna manera engañados por este espíritu, cosa que la Biblia mismo nos dice que aún los santos serán engañados. Entonces, ¿qué nos lleva esto? Por ejemplo, a justificar cosas como la venganza, por poner un ejemplo. Nosotros estamos viendo la noticia y de repente comenzamos a justificar la venganza, comenzamos a justificar las represalias. ¿Qué ha pasado en ese momento? Que hemos sido engañados, por lo menos en ese momento, por el espíritu de error. Y que hemos seguido la corriente del mundo. Porque ¿cuál es la corriente del mundo? Esa es la corriente del mundo. La corriente del mundo es eso, el hacer venganza, el hacer retribución, el encarcelar, el perseguir, el hacer cumplir las leyes por la fuerza. Esas son las cosas del mundo. Y por el mundo se refiere sobre todo a los reinos del mundo. Bien, entonces ese es el espíritu de error, ese es el espíritu que tiene el poder sobre incluso sobre los reinos del mundo, sobre los sistemas religiosos del mundo y sobre los sistemas ideológicos del mundo y que está metido hasta lo último en nuestras culturas, en nuestras culturas, en nuestras leyes y en muchas de nuestras cosas. ¿Cuál? El espíritu de error. Es el espíritu del mundo. Eso nos dice que nosotros somos de un reino, del reino de los cielos, estamos llamados a ser el reino de los cielos. Si somos del reino de los cielos, entonces vamos a hacer las cosas del reino de los cielos y nos vamos a guiar por el reino de los cielos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu Santo, que nos va a llevar a hacer las cosas que anunció Jesús, a amar al enemigo, a hacerle bien al prójimo, a darle al que nos pide, a tratar bien a las personas, a ser pacificadores, a ser mansos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas que enseñó Jesús. Es lo que nos va a llevar el espíritu de verdad, que nos conduce a la verdad. Que la verdad, por ejemplo, la violencia nunca procede del espíritu de verdad, sino que proviene del espíritu de error. Y cuando tú hablas esto, cuando hablamos esto, el mundo no nos va a entender. ¿Por qué? Porque la gente que está llevada o engañada todavía por este espíritu de error no nos va a escuchar. Esto es lo que Juan está diciendo también. Es decir, no se sorprendan, de alguna manera se podría entender lo que Juan está diciendo, de que no los escuchen y no los entiendan. No los entienden porque están siendo llevados por ese espíritu de error, porque están siendo llevados por el mundo, porque su corazón está puesto en las cosas del mundo todavía. Si tu corazón está puesto en la cosa de los cielos, entonces tú vas a entender este mensaje. Pero no solo eso, sino que Jesús mismo, en el Evangelio ya, según San Juan, capítulo 10, nos dice esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esta misma idea, digamos, nosotros la podemos ver repetida aquí cuando Jesús nos está diciendo esto. ¿Quiénes escuchan su voz? Sus ovejas. ¿Y, y delante de todo esto lo que él dice, hay personas que ven las cosas que Jesús dice, ven las cosas que Jesús hace y dicen tiene demonio. Y dicen, esto no puede proceder de Dios, porque si procede de Dios, no puede violar estas y otras leyes que están, por ejemplo, en la Torá. Entonces, esas personas que dicen, este no puede venir de Dios, son personas que están siendo llevados por el mundo, por las cosas del mundo, están siendo engañados todavía. Y en tanto están siendo engañados por las cosas del mundo, no pueden escuchar la voz de Dios, no entienden lo que dice, como Jesús dice, ¿por qué no me pueden entender? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no me escuchan? Dice Jesús en un momento también en su predicación. Y continuamos. Entonces vamos a leer ahora en lo que continúa, que es el verso 7 al 9. Continuamos ahí. Por favor, si puede leer. Lorencia. Ya, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén, amén. Exacto. Aquí Juan está rescatando en el último versículo lo que está en Juan, en el Evangelio según San Juan 3:16, la misma idea. Pero el verso 7 y el verso 8, Juan está otra vez dándonos su clase didáctica de contrastes y redundancias. Redundancia en el sentido positivo porque es algo que él utiliza para que entendamos bien lo que él está diciendo y que no haya lugar a duda de qué es lo que él está diciendo. Entonces nos dice que para conocer a Dios hay que conocer el amor. No es posible que nosotros conozcamos a Dios si no conocemos el amor. Si no nos entregamos al amor, no estamos conociendo a Dios. Que ese Dios, que es ese Dios rígido, ese Dios que tenía muchos en aquel tiempo y que tiene muchos ahora, que no tiene nada que ver con el amor, sino que tiene todo que ver con maltrato, con rigidez, con muchas doctrinas súper cerradas, y no tiene nada que ver con amor. Ese no es Dios. Es decir, las personas que no conocen a un Dios de amor no es al Dios verdadero al que están conociendo. Están conociendo otra cosa que no es el Dios verdadero. Entonces, no, lo que Juan nos está declarando por pasiva y por activa es el amor es de Dios. Dios es amor. No hay forma de que tú sepas quién es Dios si no puedes acceder y entender sobre el amor. Si ese Dios que estás viendo no es amor, ese no es Dios. Es lo que Juan nos está diciendo. Y vamos a continuar con la lectura. Vamos a leer a partir del verso 10 al 12. Por favor, Florencia. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha perfeccionado en nosotros. Amén. Amén. Esto viene la misma idea extendiéndola y repitiendo de nuevo. O sea, es decir, ¿cómo nosotros conocemos el amor? Amándonos unos a otros. Nosotros nos amamos unos a otros y en eso manifestamos, de hecho, en amarnos los unos a los otros. Cosa que nosotros, como yo siempre digo, esto es algo que no se puede ver, pero es algo que tú sí puedes saber en ti mismo, en tu persona, es algo personal. Si nosotros comenzamos a amar a las demás personas, si nosotros comenzamos a amar a los hermanos, al prójimo, entonces es que Dios se está manifestando en nosotros. Esto es lo que está diciendo Juan. Es decir, Juan nos está reduciendo toda la idea sobre lo que es Dios y sobre lo que es la experiencia con Dios a el amor, a que nos amemos unos a otros, a que manifestemos el amor, a que busquemos y procuremos ese amor que es un don del Espíritu que estaba hablando un poquito más arriba antes, del Espíritu de verdad. Entonces, este es el mensaje de Dios. Entonces, en el verso 12 nos dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, y él nos va a decir un poquito más adelante, nos va a extender esta idea y nos va a dar, vamos a decir, para los que tal vez no se han dado cuenta de esto, él nos va a clavar el último clavo basado en esta frase, que a nadie ha visto jamás a Dios. Y nos dice que, y lo vamos a ver más adelante. Así que tenemos que seguir leyendo para poder verlo. Y seguimos leyendo, verso 13 al 15, por favor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y él en Dios. Amén. Amén. Dios permanece en él y él permanece en Dios. Sí. Entonces, lo mismo, el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese amor del que está hablando Juan, porque ese amor es un don espiritual, es un don que nos regala Dios por medio de su Espíritu. Nosotros a veces nos vemos, por ejemplo, que nos airamos o que no sentimos hacia otra persona, hacia alguien que entendemos que ha hecho algo. Ese amor que deberíamos de sentir, ese amor que deberíamos de expresar, ese amor que deberíamos de vivir, según lo que nos ha enseñado Dios. Entonces, ¿qué nosotros hacemos cuando eso pasa? Nosotros vamos en oración y pedimos a Dios su Espíritu, como Jesús nos enseñó. Jesús nos dijo en sus sermones qué es lo que tenemos que hacer, pero luego nos dijo que podemos pedir y que lo que tenemos que pedir es su espíritu. Y así como un padre no le daría a un hijo por una piedra, por un pan, o una serpiente por un pescado, así mismo nuestro Padre, que sí es bueno, dará su espíritu a todo aquel que lo pida. Y ese espíritu nos va a traer paz, nos va a traer consolación y nos va a permitir amar a los demás, nos va a permitir amar al prójimo, nos va a permitir amar al que desde su parte es nuestro enemigo, nos va a permitir amar incluso a las partes que están enfrentadas, incluso a los que están en nuestra contra. ¿Cómo? Por el milagro del amor. Es un milagro que viene por su espíritu. Vamos a continuar. Bien. Confianza y amor. Verso 16 al 17, por favor. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. Amén. Amén. Exacto. Recordamos que Jesús nos juzga como. Jesús nos juzga como a sí mismo. Así como Jesús nos dice a nosotros que hagamos a los demás como a nosotros mismos. La razón por la que Jesús nos juzga con justicia es con su justicia, es porque Él nos juzga como a Él mismo. Entonces nosotros podemos tener confianza en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en el día del juicio Jesús nos ha juzgado como a sí mismo y nos ha juzgado justo porque Él es justo y nos ha juzgado santos porque Él es santo. Él ha tomado de lo suyo es decir, sus características y nos las ha conferido a nosotros. Él no ha pecado y Él declara que entonces nosotros no somos pecadores. Ha sido justo y ha sido completamente cumplidor de su mandamiento de amor. Y en eso declara que nosotros lo hemos cumplido, aunque en la práctica nosotros hemos fallado, pero nosotros somos santificados en Él y somos declarados justos en Él y somos declarados que cumplimos su mandamiento también en Él. Y esto es. Entonces, en el resto del verso vemos lo mismo, que Juan sigue repitiéndonos por pasiva, por activa, al derecho y al revés, que Dios es amor y que el que permanece en el amor está en Dios y que el que está en Dios permanece en el amor. Porque Juan no se cansa de decir y repetir esto de todas las formas posibles para que lo entendamos. Es como que, no sé si ustedes se fijan, pero a veces es difícil que algunas personas entiendan esto en la práctica realmente lo que es. Sin embargo, parece que Juan lo sabe porque se pasa las cartas completas repitiendo y repitiendo esto como que para asegurarse de que no quede duda de que Dios es amor, de que Dios es luz, de que en Él no hay sombra, de que el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, que el que ama a su prójimo entonces conoce a Dios, porque Dios es amor, que si nos amamos unos a los otros, entonces permanecemos en Él y le hemos conocido, que si no nos amamos unos a otros, no permanecemos en Él y que no le hemos conocido, que si nos amamos es porque el Espíritu de verdad nos ha guiado, que si no amamos es porque el espíritu de error, el espíritu del anticristo, que es el mismo espíritu de Dios, el enemigo, nos ha engañado. Esa es la predicación de Juan. Es reiterativo y reiterativo en lo mismo. Es algo muy simple, pero que hay que a veces repetirlo mucho. Entonces vamos a leer esta parte, por favor. Versos 18 y 19. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Micrófono, hermano. Perdón. Sí. Juan nos recuerda esta última frase que está un poquito más atrás de otra manera, también está el Evangelio, que Jesús, Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Es decir, nosotros entramos en el amor porque Él nos amó. Él es quien nos proporciona el amor a nosotros. No somos nosotros mismos quienes nos lo proporcionamos. No es algo que sale de nosotros. Es Él que nos lo proporciona. Porque Él nos amó primero y Él nos enseña a amar por medio de su espíritu. También por medio Amén. de su ejemplo. Entonces, algo importante aquí que ya hemos hablado hace mucho tiempo, pero que no, creo que no habíamos utilizado este verso para explicarlo. Creo que fue en una conversación fuera de video que lo hablamos, que yo explicaba que en realidad el temor es contrario al amor. Explicaba. Y es así, el temor es contrario al amor. Y el temor suele acarrear y traer el pecado. El temor, el miedo, ¿verdad? Suele llevarnos al pecado. Hay una frase que dice que Jesús vino a liberar a los que por el temor de la muerte permanecían atados al pecado, es decir, al que nos esclaviza, a Satanás. Específicamente a eso que se quería referir. Eso está en otro libro. Dice, aquellos que vino a liberar a aquellos que por el temor de la muerte. Y señores, el temor lleva a la gente a pecar. Nos lleva a pecar. Nosotros a veces, por ejemplo, por temor a una represalia, ¿qué hacemos? Mentimos. A veces por temor, por ejemplo, un grupo de personas, una nación, que es algo que está muy en boga en estos días, tiene temor de que otra nación pueda asimilar sus recursos o pueda hacerle daño o pueda atacarlo. Entonces, ¿qué hace? Que se prepara y esa nación ataca a la otra. Entonces, por ese temor se apaga el amor. El temor apaga el amor. Entonces, el temor a qué me va a pasar, a qué me van a hacer, a qué me van a quitar, a qué no voy a poder acceder, apaga en nosotros el amor. Porque entonces nos lleva a nosotros y no al prójimo, nos lleva a nosotros y no al enemigo, sino a querer cuidarnos nosotros, muchas veces haciéndole daño al enemigo o no prestándole ayuda al que necesita, porque tenemos temor. El temor dice aquí que lleva castigo, pero lo que sucede es eso, que el temor apaga el amor y la falta de amor es pecado. O sea, si el mandamiento de Cristo es amar, y ese es el único mandamiento, en realidad ese es el único mandamiento, el mandamiento de Cristo es amar, el amor es el mandamiento de Cristo, porque eso es lo que Él es. El pecado es una sola cosa, no amar, eso es lo que es el pecado. No amar es el pecado en sí mismo. El no amar siempre nos va a llevar a manifestar el pecado, pero el pecado no nace cuando se manifiesta. El pecado nace cuando dejamos de amar. Tal vez no se manifieste, tal vez no lo expresemos en lo físico, tal vez no lo expresemos en palabras, pero si ya dejamos de amar, ya estamos pecando. Por eso Jesús nos dice, y Juan también nos lo dice, que el que se enoja contra su hermano ya ha pecado. Porque cuando te enojaste, es porque te faltó el amor, es porque nos faltó el amor. A nosotros todos nos pasa. Nos falta el amor en un momento. Y cuando nos falta el amor, ya eso es el pecado en sí mismo. La falta de amor. ¿Cómo nosotros recuperamos ese amor? Siempre que nos pase por medio de su espíritu. Por eso Jesús hace tanto hincapié en que cuando vayamos a orar, primero nos encarguemos de lo más importante, que es perdonar las ofensas. Asegurarnos de no tener cosas en contra de otros. Eso es muy importante, porque esas cosas apagan el amor. Esas cosas, en ello, no podemos tener una comunión con Dios. Y por eso, cuando una persona está adorando a Dios, cuando una persona está ¿cómo se diría? Adorando a Dios y recibiendo la manifestación fuerte y poderosa de su espíritu, si se recuerda de alguien en contra de quien tiene algo, sucede el milagro del perdón en ese mismo instante. Porque así como el temor echa fuera el amor o apaga el amor echa fuera el temor. El amor, ese don de Dios que viene por su espíritu, echa fuera el temor, hace que nosotros olvidemos el temor y que ya no estemos tan preocupados y
irracionalmente por nuestro pellejo, o racionalmente también, sino que estemos más ocupados en amar que en nuestra, ¿cómo se diría?, en nosotros mismos, en centrarnos en nosotros mismos, en nuestra supervivencia, en nuestra parte animal, digamos, ese instinto de supervivencia que tenemos arraigado en la carne. Entonces, así es. Amar echa fuera el temor y por lo tanto echa fuera el pecado. Porque pecar es no amar. Entonces, vamos a continuar para no hacerle muy largo el sermón, porque estoy hablando mucho. Y vamos a continuar. Aquí vamos a leer el verso 20 y 21, por favor, Florencia. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Juan no nos va a soltar, no va a dejar de decirnos lo mismo de todas las maneras posibles. Él quiere asegurarse de que lo entendamos. Este era el verso al que me refería hace un momentito. ¿Qué dice? El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano o a su hermano, es mentiroso. No es posible amar a Dios, no es posible permanecer en Dios, no es posible permanecer en Cristo y aborrecer al hermano al mismo tiempo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Y como siempre nos lo constrata, perdón, palabra, no, hace el contraste. Siempre, si tú aborreces a tu hermano, tú no estás en Dios. El que ama y está en Dios no puede aborrecer a su hermano, ama a su hermano. El que está en Dios ama a su hermano. Esto es lo que Juan nos dice. Juan nos lo deja claro, claro, clarinete. Y vuelvo y repito a las frases, todas las frases y todas las parábolas que Jesús nos dice, que nos llevan a amar al hermano, que nos llevan a entender que no debemos de condenar, que no debemos de juzgar, que nos llevan a entender de que tenemos que juzgar a los demás como nosotros mismos, que nos llevan a entender que tenemos que hacer el bien, que nos llevan a entender como lo sintetiza luego Pablo, de que no debemos de pagar mal con mal, sino que debemos de vencer el mal con el bien. ¿Cómo se vence el mal con el bien? Haciendo el bien. No seas vencido de lo malo, dice Pablo. ¿Cuándo somos vencidos de lo malo? Cuando se apaga el amor en nosotros. Cuando se apagó el amor en nosotros y nos pusimos en contra del hermano, en contra del prójimo, en contra del enemigo, allí se apagó el amor y allí fuimos vencidos de lo malo. ¿Y cómo no somos vencidos de lo malo? Por medio del Espíritu de Dios, haciendo orando al Espíritu de Dios, que Él siempre nos lo va a dar, como Él nos lo prometió, para que podamos vencer lo malo con el bien. Vence el mal con el bien. Esto es lo que quiere decir Pablo, que son las mismas ideas que nos está explicando Juan, que son las mismas ideas que nos dijo Jesús. Cada quien lo dice a su manera, pero es la misma idea. Tenemos que amar, tenemos que aprender a amar, tenemos que recibir del Espíritu de Dios para amar, porque también Juan siempre nos recuerda que esto es por medio de su Espíritu. Nos hace hincapié en el Espíritu de Dios. Y también, como vimos en este capítulo, hablándonos del espíritu del anticristo, nos hace hincapié en que hay otro espíritu que es el espíritu de error, que es el espíritu del anticristo, que es el enemigo, que es Satanás, que nos lleva a lo contrario, que nos lleva a no amar, que nos lleva a tener temor, que nos lleva a decir, mira, el vecino te quiere hacer un daño, no espere que te lo haga, hazle esto. Mira, te quieren quitar esto, no espere que te quiten esto, adelántate. Mira, te quieren invadir, no dejes que te invadan, ataca. Ese es el enemigo, que es como un titiritero que lleva a la humanidad al mundo, que le escucha, del cual nosotros hemos formado parte, como Juan dice, en el otro tiempo nosotros fuimos, ¿verdad?, de ese mundo. Nos llevó como un titiritero y lleva mucho como un titiritero. ¿Hacia qué? Hacia que se odian, a que se teman los unos a los otros y con eso se aparte el amor, a que se digan, se reconozcan uno a otro y traten de deshumanizarse unos a otros para darse a sí mismos el permiso de tratar a los otros como eso, como animales. Todo esto es la falta de amor, todo esto es el engaño. Y a todo esto es que Jesús se refiere cuando en la cruz dice, perdona a los que no saben lo que hacen, porque están engañados, están llevados por el espíritu del error y no por el espíritu de verdad. Y dice, nosotros tenemos este mandamiento de él, no quiere dejar lugar a duda. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Si tú amas a Dios, ama a tu hermano. ¿Cómo tú vas a saber tú? No yo, porque eres tú que tienes que saberlo.
¿Cómo tú vas a ver si tú estás amando a Dios, amando a tu hermano? Y Jesús nos lo dice de otra manera, nos dice, eh, me viste, me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste, me viste en la cárcel y me visitaste. No puedes, nosotros no podemos, por ejemplo, nosotros no podemos darle ofrenda a Dios, sino de esa manera. Por ejemplo, si tú quieres dar ofrenda a Dios, dale ofrenda a Dios dándole al necesitado. Eso es una ofrenda a Dios. Es la única manera de darle ofrenda a Dios. Es la manera que Cristo nos lo dijo. ¿Cómo tú puedes amar a Dios? Amando al prójimo. ¿Cómo tú puedes amar a Dios? Amando a los que Él ama. Porque incluso nuestros enemigos son personas amadas de Dios, son amadas, personas que Jesús amó, son personas que Jesús declaró inocentes en la cruz, son personas por las que Jesús puso su vida, que es la verdadera vida. Son personas a las que nosotros, por tanto, debemos de amar. Son declarados por Jesús mismo como justos. Entonces nosotros tenemos que amarle. ¿Cómo vamos a amar a Jesús? ¿Cómo vamos a amar a Dios? Amando al prójimo, al que vemos, al que tenemos aquí, al que tenemos al lado. El prójimo, el que está allí, es el que está a nuestro alrededor. Son nuestras parejas, son nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos del barrio. Esos son nuestro prójimo. Y los que estamos aquí en la iglesia somos los hermanos. Así que esa sería la idea. Creo que está bastante claro. Parece mentira que haya que repetir tanto lo mismo, pero Juan sabía que tenía que repetir mucho lo mismo, porque aún al día de hoy tenemos que seguirlo repitiendo, repitiendo y repitiendo, porque pareciera que no se entiende, que no se entiende. Entonces, vamos a la parte de las, si alguien tiene una pregunta que quiera hacer en esta parte antes de parar la grabación, podemos hacerla ahora, o algún comentario. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo está, hermano? Eh, Todo bien, gracias a Dios. Hola, hermana. Un comentario que me vino a la mente cuando usted explicaba eso, ¿no, Juan? Eh, o sea que se me vino a la mente que a veces los cristianos tomamos, cuando dice dos mandamientos, dijo, cuando dijo Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas y el otro es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero a veces ponemos en primer lugar el amar a Dios. Entonces, muchas veces nosotros amamos, decimos que amamos a Dios, pero estamos con problemas con otras personas, ¿no? Y pues Juan es bien claro y dice, o sea, no hay manera de que tú ames a Dios, o eres un mentiroso, tú eres un mentiroso, o sea, estás en pecado, o sea, porque nosotros siempre, o sea, porque es muy fácil decir, ¿no? Yo amo a Dios, nomás decirlo, pero el problema es que no nada más es el decirlo, sino hacer una acción. Tiene que haber una acción en ello, o sea, perdonando a las personas que nos hacen daño o amar a las personas que quizás no nos caen bien. Entonces, para mí el mandamiento mayor son ambos, son ambos. De hecho, es el mismo, es uno Es solo. el mismo, Lo que pasa es que lo que Juan es está una copia. diciendo, ¿no? Es que, por ejemplo, Dios no se estacionó en tu parqueo. Eh, Dios no se estaciona en tu parqueo. El que se estaciona en tu parqueo es tu vecino y te bloquea. mm, Entonces, eh, para tú amar a Dios, tienes que amar a ese vecino que te tomó el parqueo. A ese que eh, ves. O sea, Dios no te va a estar poniendo problemas en el medio del camino. Los problemas tú te los vas a encontrar con los demás. Y a esos es que tenemos que amar. Si amamos a Dios, de verdad, entonces ahí es que lo vamos a mostrar. Eso es lo que como usted mismo ha dicho, es lo que Juan nos está abriendo los ojos para que no nos sigamos engañando y, nos, nosotros mismos, y, nos, ¿verdad? y, nos está dando, y nos está dando duro, ¿no? Pero nosotros nos cerramos a eso, a decir, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, y alabemos a Dios, ¿verdad? Pero con el prójimo creo que no. Fue por sí con la historia del buen samaritano. En sí, los fariseos, los que rodeaban a Jesús, no querían decir quién era el prójimo, no querían ellos aceptar, ¿no? Que ese era el hermano del cual Jesús me hablaba que tenía que amar. Ellos nada más dijeron, no, pues al hombre que quedó ahí, ¿no? Tirado, ese sería nuestro prójimo. Así es, el que está ahí. Como yo siempre digo, el prójimo no es esa persona que está allá en un país lejano,
y que tú no sabes cómo se llama, pero tú te imaginas que está por ahí y que hay personas. No, el prójimo está ahí, está próximo. Y ahí es que viene la palabra prójimo. El prójimo es Esposa, ese esposo, compañero de hijos. trabajo, es ese amigo, exacto, es esa persona que vive en tu condominio. Ese es el prójimo. Muy bien, ¿quién más quiere aportar o preguntar? Yo quería felicitar realmente el, el tema de hoy, excelente, y es necesario repetir varias veces el amar al prójimo, sobre el amor, así como Juan, y varias veces para que nuestro entendimiento pueda entender. Y lo que yo he aprendido también en estos tiempos, que un poco fue difícil para mí, ¿verdad? Eh, Primero yo me debo amar, porque ¿cómo yo voy a amar al prójimo si yo no me estoy amando, si yo no me estoy eh, mimando, si yo no me estoy aceptando? eh, Ahí yo aprendí y he hablado con Dios para que Él me pueda sacar algunas cosas o muchas cosas que tengo, porque yo siempre estoy predispuesta, ¿verdad? A ser mejor persona. Entonces, ahí empezaba yo a buscar, a leer, y he aprendido mucho en estos tiempos y reflexionado también. Y lo primero es que yo tengo que amarme para amar a todos. Y Ah, ahí esa es la base más primordial y más importante, es amarme, aceptar lo que pasó, lo que fue mi vida, montón de cosas, perdonar a todos, que ellos no tienen culpa de nada. Y así, eso fue lo que yo he aprendido en estos tiempos y, y es necesario escuchar esas, especialmente el Juan 1:4, el amor y el amar, amar, amar. Es muy importante para todos nosotros. amén. Y luego voy a contar algo que me pasó, ¿verdad? Ya. Tenemos que valorarnos, claro. Y una forma de aprender a valorarnos también es meditar en Cristo mismo y darnos cuenta de lo tanto que Él nos valora a nosotros, tanto que nos valora, tanto que nos ama. Yo uso esta palabra valor porque no es solo que nos ama, es que nos valora. Somos de gran precio para Él. Y luego de darnos cuenta de qué tanto nos valora Jesucristo, de qué tanto nos ama, de que lo da todo por nosotros, entonces abrir los ojos y mirar afuera y darnos cuenta de que esa persona que está allá afuera es valorada y amada en tal grado, de la misma manera que nosotros, por el mismo Cristo. Que esas personas son personas amadas. Fíjense cómo habla Juan. Juan dice de sí mismo, cuando se refiere a sí mismo, dice el amado, al que él amaba. Pero cuando no habla en la carta, comienza diciendo, vosotros amados. O sea, ustedes son los amados, los que Cristo ama. O sea, él lo sabe. En el Evangelio, cuando él se refiere a sí mismo, dice, aquel a quien el Señor amó. Dice, yo soy la persona a la que el Señor amó, a la persona a la que el Señor ama, a la que el Señor valora. Ese soy yo. ¿Quién soy yo? Amén. Ese, al que Dios ama y valora. Y ahora la carta nos dice, ustedes, amados, ustedes son aquellos a los que Jesús ama, a los que el Señor valora y ama. Y yo lo he descubierto porque Él a mí me ama y a mí me valora. Y eso es lo que a mí me describe ahora. A mí me describe que el Señor me ama y me valora. Y eso me ha abierto los ojos para saber que ustedes los describe, que el Señor les ama y lo valora. Eso es lo que son ustedes, personas amadas y valoradas de Dios.
Y es parte también de la lección que Juan nos está dando, de alguna manera. Amén. Y es muy bueno entender eso, ¿no? Porque da de cuenta que aquí, en este país donde vivo, muy multicultural, personas de toda raza, de todos los colores, a veces tildamos a las personas por el color, por el país de donde viene y todo eso. Y a mí me ha pasado, ya ahora que he escuchado esto, me ha pasado de que siempre cuando una persona, por ejemplo, va una persona eh, que se tilda de que no, que de ese país roban y todo eso, o usan drogas, entonces uno ya lo mira con un desprecio de una manera diferente. Pero cuando uno conoce esto, de que lo que dice Juan, ¿no? O sea, tan valorado eres tú, o sea, tan valorado fui yo también de la misma manera. No hay nada de diferencia porque no hay nada, o sea, que cambie el amor de Dios para con nosotros. Nada, o sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para que el amor de Dios sea diferente a esa persona que quizás se droga o a mí que voy a una iglesia. No hay, no hay ninguna Ah, diferencia en el amor. sí mismo es. Es una gran lección la que nos está dando el hermano Juan, inspirado en el Espíritu, ¿verdad? Hermana Alba, quería decir algo. Está muy calladita hoy. Mirta. Bien. Entonces vamos a parar la grabación y seguimos entonces con la conversación ya fuera de cámara. Ya saben, este es el grupo Pequeño Rebaño, este el canal Cristo Blog. Eh, Están invitados también los que quieran participar. Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto.